1945, mientras las madres americanas colgaban lazos amarillos en las puertas de sus casas y esperaban que sus maridos volvieran de la guerra, algo completamente distinto estaba ocurriendo en el interior de los hospitales más prestigiosos del país, algo que no iba a aparecer en ningún periódico, no ese año, no durante casi 50 años. Los médicos inyectaban plutonio en pacientes que no habían dado su consentimiento. Los científicos alimentaban a niños con avena radiactiva y lo llamaban Club de Ciencias. Los psiquiatras drogaban a ciudadanos sin su conocimiento y los sometían a semanas de privación sensorial, mientras el gobierno financiaba cada sesión. Los agentes federales infiltraban organizaciones civiles, destruían matrimonios, arruinaban carreras y en algunos casos facilitaban asesinatos. Todo documentado, todo archivado, todo clasificado. No estamos hablando de rumores. No estamos hablando de teorías construidas sobre interpretaciones de fotografías antiguas o anomalías arquitectónicas. Estamos hablando de documentos firmados, de memorandos internos con membrete federal, de testimonios ante el Congreso de los Estados Unidos, de registros hospitalarios con nombres, fechas, dosis exactas. Estamos hablando de lo que el gobierno hizo, documentó, archivó y ocultó durante décadas, y de lo que ocurrió, o más exactamente de lo que no ocurrió, cuando finalmente salió a la luz. Porque aquí está la parte que más cuesta procesar. Cuando todo esto se hizo público, cuando los expedientes fueron desclasificados, cuando los supervivientes testificaron ante los comités del Congreso y las cámaras de televisión entraron en las salas de audiencias, el resultado fue este: disculpas formales, fondos de monitoreo médico, promesas de nuevas directrices éticas. Ni una sola persona pasó un día en prisión, ni una sola licencia médica fue revocada, ni una sola institución fue clausurada. El sistema que construyó estos programas siguió exactamente intacto, haciendo exactamente lo que siempre había hecho. Antes de hablar de los nombres, necesitamos hablar de la sustancia. No porque la ciencia sea más importante que las personas, sino porque los científicos que diseñaron estos experimentos sabían exactamente lo que estaban usando. Eso importa. Importa porque elimina cualquier posibilidad de que esto fuera ignorancia, error de buena fe o ciencia primitiva actuando en la oscuridad. El plutonio es lo que los físicos llaman un emisor alfa. Cuando entra en el cuerpo humano, no se dispersa, no se metaboliza eficientemente, se instala, se acumula preferentemente en la médula ósea, el hígado y el sistema linfático, y desde ahí emite radiación de manera continua y localizada durante el resto de la vida del individuo. Los investigadores del Proyecto Manhattan sabían esto porque habían estudiado los casos anteriores. Las pintoras de relojes, mujeres que en los años 20 trabajaban en fábricas aplicando pintura luminiscente con radio a las esferas de los relojes. Se les enseñó a afinar el pincel con la boca. Ingerían radio con cada pincelada. Las consecuencias, que tardaron años en manifestarse, habían sido documentadas con suficiente precisión como para que en 1945 la comunidad médica entendiera exactamente qué hacía un radionúclido de búsqueda ósea dentro de un ser humano. Inyectar plutonio en un paciente sin su conocimiento en 1945 no era explorar territorio desconocido. Era introducir en un cuerpo una sustancia cuyo mecanismo de daño era conocido, con la certeza de que ese daño se desarrollaría a lo largo de años o décadas. La única variable desconocida era la velocidad, no el resultado. Su nombre era Eb Cade. Tenía 53 años. Era afroamericano. Trabajaba como obrero de la construcción en las instalaciones de Oak Ridge, en Tennessee.
el mismo complejo donde se estaba procesando el material fisible para las bombas atómicas que meses después caerían sobre Japón. El 24 de marzo de 1945, Kite sufrió un accidente de automóvil y fue trasladado al hospital de Oak Ridge con un brazo y una pierna rotos. Estaba consciente, estaba estable. Lo que necesitaba era que le escayolaran los huesos. Antes de que sus fracturas fueran siquiera inmovilizadas, el personal médico le inyectó 4,7 microgramos de plutonio 239, sin informarle, sin pedirle consentimiento de ningún tipo. Durante el mes siguiente le extrajeron 15 dientes y muestras de hueso de su cuerpo para medir cómo el plutonio se distribuía en el tejido óseo. Cade nunca supo lo que le habían hecho. Le dijeron que recibía tratamiento. Eventualmente fue dado de alta. Murió de insuficiencia cardíaca en 1953, 8 años después de la inyección. El papel que el plutonio jugó en su deterioro nunca fue investigado formalmente. En los archivos clasificados figuraba como HP-12. Su nombre real tardó casi 50 años en ser recuperado. Cade fue el primero, no fue el último. Entre 1945 y 1947, al menos 18 personas fueron inyectadas con plutonio como parte del programa de experimentación humana del Proyecto Manhattan. Los sujetos incluían pacientes en la Universidad de California en San Francisco, el Hospital Billings de la Universidad de Chicago, el Strong Memorial Hospital en Rochester, Nueva York, y el Presbyterian Hospital en San Francisco. La mayoría eran pacientes ingresados por otras condiciones, pacientes de cáncer, víctimas de accidentes, personas cuyo pronóstico era lo suficientemente incierto como para que los científicos pudieran atribuir sus muertes a condiciones preexistentes en lugar de a contaminación experimental. El objetivo no era curarlos, el objetivo era obtener datos. Albert Stevens tenía 58 años cuando fue admitido en la Universidad de California en San Francisco en la primavera de 1945. Los médicos creyeron que tenía cáncer de estómago terminal. En mayo de ese año le inyectaron una solución con plutonio 238 y plutonio 239. El diagnóstico era incorrecto. No tenía cáncer terminal, tenía una úlcera benigna. Vivió 21 años más después de la inyección. Durante ese tiempo, su orina y sus heces fueron recolectadas y analizadas periódicamente. Nunca fue informado. Era un instrumento científico de largo plazo y los investigadores lo trataban como tal. Cuando murió en 1966, sus cenizas fueron tomadas sin conocimiento de su familia y analizadas para medir el contenido de plutonio. La familia lo había enterrado creyendo que los restos eran completamente suyos. No lo eran. La documentación sobre Stevens es tan exhaustiva, tan clínicamente precisa en su distancia de cualquier consideración humana, que investigadores que trabajaron con el archivo décadas después describieron su lectura como una de las experiencias más perturbadoras de sus carreras, no porque la ciencia fuera imprecisa, sino precisamente porque era perfecta, y en esa perfección técnica había una ausencia total de reconocimiento de que el objeto de estudio era un ser humano. El mismo año que Epcate era inyectado en Tennessee, médicos de la Universidad de Vanderbilt en Nashville estaban llevando a cabo otro experimento. Las sujetas eran mujeres embarazadas que acudían a la clínica prenatal de la universidad buscando atención que de otro modo no podían pagar. Se les dijo que recibirían un cóctel vitamínico especial para apoyar sus embarazos. Lo que recibieron fue hierro radiactivo, un elemento trazador que permitía a los investigadores
estudiar la absorción del hierro y el desarrollo fetal. No se les informó de que el cóctel contenía material radiactivo, tampoco a sus maridos. Al menos 3 de los niños nacidos de esos embarazos desarrollaron cánceres en la infancia. Uno de ellos murió. Los niños nacidos de esas mujeres crecieron sin saber que habían sido expuestos antes de nacer. Los que desarrollaron cáncer no tenían forma de conectar su diagnóstico con un estudio en el que sus madres habían participado durante el embarazo. La información que les habría permitido hacer esa conexión estaba clasificada. Cuando el estudio fue finalmente examinado públicamente en los años 90, la universidad reconoció que había tenido lugar, pero no ofreció una contabilidad clara de cuántas mujeres habían sido inscritas, ni qué dosis habían recibido, ni cuáles habían sido los resultados de salud a largo plazo. En 1946, en la Fernald State School de Massachusetts, comenzó algo que sus organizadores llamaron el Club de Ciencias. Los miembros eran chicos que vivían en el centro, la mayoría procedentes de familias pobres que habían confiado el cuidado de sus hijos a la institución debido a discapacidades del desarrollo. A los padres que firmaron los formularios de consentimiento se les dijo que sus hijos recibirían mejor alimentación como parte del programa. Los formularios no mencionaban que la avena servida a los miembros del club contenía trazas de hierro y calcio radiactivos suministrados por la empresa Quaker Oats y financiados por la Comisión de Energía Atómica. Los chicos comieron la avena. Sus cuerpos fueron monitorizados. Cuando décadas más tarde algunos de ellos descubrieron lo que les había pasado, presentaron una demanda. El caso se resolvió en 1998. El acuerdo incluyó un fondo de seguimiento médico. Nadie de MIT, Harvard, Quaker Oats, ni de la Comisión de Energía Atómica fue imputado penalmente. Nadie. Entre 1960 y 1971, el doctor Eugene Saenger condujo en el Cincinnati General Hospital lo que se conocería como los experimentos de radiación de Cincinnati. Pacientes con cáncer, la mayoría pobres, y una proporción desproporcionada de ellos afroamericanos, recibieron dosis de radiación corporal total que oscilaban entre 25 y 300 rads. El propósito declarado era estudiar cómo los soldados podrían rendir bajo condiciones de exposición nuclear en el campo de batalla. La radiación no era terapéutica. Los pacientes no fueron informados de que el objetivo principal del tratamiento era investigación militar. Varios murieron en los días o semanas siguientes a la exposición. Saenger recibió financiación militar durante todo ese periodo. Su investigación era clasificada. Continuó ejerciendo la medicina y manteniendo cargos académicos durante décadas. Recibió la medalla de oro de la Radiological Society of North America en 1997, 3 años después de que sus experimentos se hicieran públicos. Murió en 2007 con 90 años. No se presentó ningún cargo penal. Los experimentos de radiación no fueron un programa aislado. Fueron parte de algo mucho más amplio. Y para entender su escala real, necesitamos hablar de lo que el gobierno estaba haciendo al mismo tiempo con otro tipo de sustancia, no con plutonio, con la mente humana. El programa MKUltra fue oficialmente autorizado por la CIA en 1953. Su objetivo declarado era desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser usadas en operaciones de inteligencia, con especial énfasis en la posibilidad de que agentes soviéticos hubieran desarrollado métodos para alterar el comportamiento humano de forma no detectable. Lo que siguió fue uno de los programas de experimentación humana
no consentida más extensos de la historia americana. Ciudadanos fueron dosificados con LSD sin su conocimiento en bares, hospitales, instituciones psiquiátricas y bases militares. Presos en penitenciarías federales fueron sometidos a experimentos continuados durante semanas. Pacientes psiquiátricos fueron mantenidos en estados de privación sensorial prolongada, sometidos a descargas eléctricas repetidas y expuestos a sesiones de audio en bucle que duraban días enteros. El doctor Ewen Cameron, que dirigía el Allen Memorial Institute en Montreal, con financiación encubierta de la CIA, desarrolló lo que llamó despatronización psíquica. El proceso implicaba inducir estados de coma artificial durante semanas, administrar electrochoques múltiples veces al día y reproducir mensajes grabados en bucle durante el sueño inducido. El objetivo era borrar los patrones de comportamiento existentes en el paciente y reemplazarlos con otros. Los sujetos de Cameron no eran prisioneros de guerra, no eran agentes enemigos, eran pacientes canadienses y americanos que habían acudido al hospital buscando tratamiento para condiciones como depresión leve o ansiedad. Algunos nunca recuperaron completamente su memoria. Algunos nunca recuperaron completamente su personalidad. Cameron continuó su práctica clínica. Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la Asociación Psiquiátrica Mundial y de la Asociación Psiquiátrica Canadiense. En 1977, el director de la CIA admitió ante el Congreso que MKUltra había existido. Dijo que los registros habían sido destruidos en 1973 por orden del entonces director Richard Helms, anticipando que serían solicitados en una investigación. Lo que sobrevivió, miles de documentos, había sido archivado incorrectamente en una instalación financiera y no fue localizado en la destrucción inicial. Los documentos que sobrevivieron por accidente son los que sabemos que existen. Los que fueron destruidos a tiempo son los que no sabemos que existieron. Piense en eso un momento, para entender cómo el gobierno americano llegó a considerar aceptable experimentar en sus propios ciudadanos. Necesitamos hablar de quiénes estaban dentro del gobierno cuando estos programas comenzaron. La Operación Paperclip fue un programa clasificado de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, iniciado al final de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era reclutar a científicos alemanes con expertise en campos prioritarios para los intereses militares americanos antes de que cayeran en manos soviéticas. El programa reclutó a más de 1.600 científicos alemanes, técnicos e ingenieros entre 1945 y 1959. Muchos de ellos habían sido miembros activos del partido nazi. Algunos habían trabajado directamente en los campos de concentración, utilizando a los prisioneros como sujetos de experimentación. Werner von Braun, que dirigió el programa de cohetes V-2 usando trabajo esclavo de los campos de concentración, fue traído a Estados Unidos y se convirtió en el arquitecto del programa espacial americano. Su trabajo en la NASA fue presentado al público como un triunfo de la ingeniería americana. El doctor Hubertus Struchold, que había participado en experimentos de altitud y presión en prisioneros del campo de concentración de Dachau, muchos de los cuales murieron durante las pruebas, fue traído a Estados Unidos y se convirtió en el jefe de investigación del Laboratorio de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Durante décadas fue llamado el padre de la medicina espacial americana. Una biblioteca en su nombre existió en el Centro Médico de la Fuerza Aérea de Brooks hasta que investigadores
comenzaron a documentar su historial en los años 90. Estos hombres no llegaron a América como prisioneros o como sujetos de investigación sobre las consecuencias del nazismo. Llegaron como expertos, como activos, como recursos que el gobierno americano consideró demasiado valiosos para dejar en manos enemigas o para procesar por sus actividades durante la guerra. La lógica que permitió absorber a científicos que habían experimentado en seres humanos en los campos de concentración es la misma lógica que operó en los hospitales de Oak Ridge, San Francisco y Cincinnati. La lógica de que cierto tipo de conocimiento justifica cierto tipo de medios. La lógica de que cierto tipo de personas existen en una categoría donde las reglas normales no aplican. Esa lógica no llegó a América con los científicos alemanes. Ya estaba aquí. La operación Paperclip simplemente le añadió experiencia práctica. Durante 40 años, entre 1932 y 1972, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos condujo en Tuskegee, Alabama, uno de los experimentos médicos más largos y más deliberadamente crueles de la historia americana. El estudio reclutó a 399 hombres afroamericanos con sífilis en fase latente y a 201 hombres sin la enfermedad como grupo de control. Los sujetos eran aparceros y jornaleros pobres del condado de Macon. Se les dijo que recibirían tratamiento gratuito para lo que los investigadores llamaban sangre mala, un término local que abarcaba varias condiciones. No recibieron tratamiento, recibieron placebos. El objetivo del estudio era observar la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres negros, basándose en la hipótesis, racialmente motivada, de que la enfermedad podía presentarse de forma diferente en personas de distintas razas. En 1947, la penicilina fue establecida como el tratamiento estándar para la sífilis. Los investigadores del estudio de Tuskegee sabían esto. El tratamiento existía, era accesible, era efectivo. No se lo dieron a los participantes del estudio. Continuaron administrando placebos. Continuaron observando. Continuaron documentando la progresión de una enfermedad que podían haber curado. Cuando en 1972, un denunciante llamado Peter Buxton filtró información sobre el estudio al periodista Jan Heller, quien lo publicó en Associated Press, el escándalo resultante forzó el cierre inmediato del programa. Para entonces, 28 hombres habían muerto directamente de sífilis. 100 habían muerto de complicaciones relacionadas. 40 esposas habían sido infectadas y 19 niños habían nacido con sífilis congénita. El estudio había durado 40 años. Había sobrevivido a 16 presidentes. Había sido revisado y renovado sistemáticamente por funcionarios del gobierno que conocían su naturaleza exacta. El gobierno federal llegó a un acuerdo en 1974 por $10 millones. En 1997, el presidente Clinton ofreció una disculpa formal a los 8 supervivientes que aún vivían. 40 años de observación deliberada de hombres muriendo de una enfermedad curable. Una disculpa. $10 millones divididos entre cientos de víctimas y sus familias. Eso fue suficiente para cerrar el caso. Hasta aquí hemos hablado de lo que el gobierno hizo a los cuerpos de sus ciudadanos. Pero hay otro capítulo que ocurrió en paralelo, un capítulo sobre lo que el gobierno hizo a las vidas, las familias y las comunidades de los ciudadanos que consideraba amenazas. COINTELPRO, Programa de Inteligencia Contrasubversiva, operado por el FBI bajo la dirección de J. Edgar Hoover, desde 1956 hasta 1971.
El programa fue diseñado, en palabras de los propios memorandos internos del FBI, para exponer, interrumpir, desacreditar y neutralizar a organizaciones que el Buró consideraba subversivas. Esa categoría incluía al Partido Comunista, pero se expandió rápidamente para incluir al movimiento de derechos civiles, el movimiento de poder negro, el movimiento de liberación puertorriqueño, el movimiento antibelicista y cualquier otra organización que J. Edgar Hoover considerara inconveniente. Lo que el FBI hizo bajo COINTELPRO no fue simplemente vigilancia, fue una campaña sistemática de destrucción. Agentes infiltrados en organizaciones civiles proporcionaban información falsa, diseñada para generar conflictos internos. El FBI enviaba cartas anónimas a los cónyuges de activistas, acusando a sus maridos o esposas de infidelidades inventadas para destruir los matrimonios y desestabilizar a los individuos. Se enviaban cartas falsas a empleadores para provocar despidos. Se plantaba evidencia fabricada para justificar arrestos. Se filtraban historias falsas a periodistas para arruinar reputaciones públicas. Y en los casos más extremos, el FBI colaboró con departamentos de policía locales en operaciones que resultaron en la muerte de activistas. El 4 de diciembre de 1969, Fred Hampton, presidente del capítulo de Chicago de las Panteras Negras, fue asesinado en su apartamento durante una redada policial mientras dormía. Tenía 21 años. La investigación posterior reveló que un informante del FBI había proporcionado a la policía el plano del apartamento, incluyendo la ubicación exacta de la cama de Hampton. Los agentes dispararon casi 100 balas. Hampton disparó 0. Ningún agente de policía fue procesado. El FBI negó durante años cualquier participación significativa. Los documentos que revelaron la magnitud real de la operación solo salieron a la luz décadas después. Lo que COINTELPRO demuestra no es simplemente que el gobierno vigilaba a sus ciudadanos. Demuestra que el gobierno destinó recursos institucionales masivos durante décadas a la destrucción sistemática de individuos y comunidades específicas, y que lo hizo con la misma lógica que operaba en los hospitales donde se inyectaba plutonio. La lógica de que ciertas categorías de personas existían por debajo del umbral, donde las reglas normales aplican. Lo que finalmente abrió los archivos de radiación no fue una corrección interna del sistema. No fue un funcionario de conciencia que decidió hablar por principio desde dentro de una institución. No fue el sistema corrigiéndose a sí mismo. Fue una periodista que trabajaba sola. Eileen Wellsome era reportera en el Albuquerque Tribune. En 1993 publicó una serie de artículos en los que identificaba por nombre a algunos de los sujetos de las inyecciones de plutonio. Los artículos le valieron el premio Pulitzer y, más importante, obligaron a la entonces secretaria de Energía, Hazel O'Leary, a ordenar una revisión de los archivos del departamento. Lo que el equipo de O'Leary encontró no fue una pequeña colección de registros aislados, era un archivo vasto, cientos de estudios, miles de sujetos, décadas de investigación clasificada sobre radiación en ciudadanos americanos que no habían consentido participar. El presidente Clinton estableció el Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación Humana en enero de 1994. El comité pasó 18 meses revisando documentos y tomando testimonios. Su informe final, publicado en octubre de 1995, documentó miles de experimentos individuales de radiación conducidos en ciudadanos americanos entre 1944 y 1974.
El comité encontró que los experimentos habían violado con frecuencia estándares éticos básicos, que el consentimiento había estado rutinariamente ausente o falsificado, que los sujetos habían sido seleccionados específicamente porque su vulnerabilidad reducía la probabilidad de protestas o litigios. Clinton emitió la disculpa, la llamó profundamente perturbadora, expresó pesar. La disculpa fue sincera en el tono, fue completamente sin consecuencias en la práctica. En 1994, una mujer llamada Elmerine Whitfield Bell testificó ante el comité asesor. Era la nuera de Elmer Allen, un mozo de tren de 36 años que había sido inyectado con plutonio en la Universidad de California, en San Francisco, en 1947. Allen había sido admitido por una lesión en la pierna. Le inyectaron plutonio. 3 días después, le amputaron la pierna. Sus registros médicos fueron clasificados. Su familia nunca supo lo que le habían hecho. Los que lo conocían describieron los años que siguieron como un período de transformación. Un hombre que se había vuelto hermético, irritable, difícil de alcanzar, que cargaba con algo que nadie a su alrededor podía entender, porque nadie a su alrededor sabía lo que le habían hecho. Whitfield Bell habló ante el comité sin rodeos. Dijo que el gobierno había usado a su suegro. Dijo que había sido tratado como algo menos que un ser humano. Dijo que la disculpa que se estaba ofreciendo era insuficiente. Y dijo que la disculpa insuficiente sin responsabilidad era exactamente lo que hacen las instituciones cuando ya han calculado que el costo de un reconocimiento genuino es mayor que el costo del pesar formal. Tenía razón. El comité incluyó sus palabras en el informe final. El informe fue al archivo. El archivo quedó en repositorios federales junto a los expedientes clasificados que no habían estado completamente disponibles ni para los propios investigadores del comité. Y las instituciones que condujeron estos experimentos siguen financiadas. Y los mecanismos que permitieron enterrar estos archivos durante 50 años siguen operativos. El comité señaló explícitamente en su informe final que no podía determinar el alcance completo de la experimentación humana con radiación. La documentación era incompleta. Algunos registros habían sido destruidos. Algunos nunca habían sido mantenidos adecuadamente. Algunos permanecían clasificados. Recuerde lo que la CIA dijo sobre MKUltra en 1977, que los registros habían sido destruidos en 1973, anticipando que serían solicitados. Lo que sobrevivió por accidente. Piense en la implicación de eso. Lo que sabemos, lo sabemos porque alguien cometió un error archivístico, porque un periodista encontró suficientes nombres para hacer una historia que no podía ser ignorada, porque un denunciante filtró información a un reportero de Associated Press, porque documentos que debían ser destruidos quedaron mal clasificados en una instalación equivocada. Todo lo que sabemos, lo sabemos a pesar del sistema, no gracias a él. Esto no es una conspiración que pueda rastrearse hasta una sola decisión tomada por una sola persona en un momento concreto. Es algo más difícil de señalar y más difícil de desmantelar. Es una práctica institucional, distribuida y multigeneracional de decidir qué se registra, qué se conserva, qué se hace accesible y qué se deja silenciosamente desaparecer. La familia de Ebb Cade no supo lo que le habían hecho hasta los años 90. Su inyección había sido clasificada bajo un identificador de sujeto. Su nombre estaba unido al registro solo en archivos internos. Cuando los investigadores finalmente conectaron el número de sujeto con el hombre,
Los familiares describieron la experiencia como uno de los momentos más desorientadores de sus vidas, no solo por lo que le habían hecho a su familiar, sino por la comprensión de que la institución capaz de hacerlo nunca había dejado de operar. Simplemente había mejorado en la gestión de lo que se conocía públicamente. Los hijos de las mujeres del estudio de Vanderbilt crecieron sin saber que habían sido expuestos a material radiactivo antes de nacer. Los que desarrollaron cáncer no tenían forma de conectar su diagnóstico con un estudio clínico en el que sus madres habían participado durante el embarazo. La información que les habría permitido hacer esa conexión estaba clasificada. Y aún después de la desclasificación, el proceso de conectar individualmente a pacientes con experimentos fue lento, incompleto, y dependió casi enteramente de la iniciativa de familias que ya sabían que algo había ocurrido y estaban dispuestas a perseguir la documentación. La mayoría de las familias nunca supieron que algo había ocurrido. La mayoría nunca lo sabrá. Los sujetos de estos experimentos fueron seleccionados con una lógica consistente y específica. Eran pobres, eran negros, eran pacientes que ya habían cedido algún grado de autonomía al sistema médico. Eran mujeres que buscaban atención prenatal que no podían pagar de otro modo. Eran niños cuyos padres confiaban en que las personas de bata blanca estaban allí para ayudarlos. Eran activistas civiles que el Estado consideraba inconvenientes. Los experimentadores dependían de esa vulnerabilidad. La instrumentalizaban. Diseñaban sus protocolos específicamente para explotar la brecha entre lo que una persona cree que está ocurriendo y lo que realmente se le está haciendo. ¿Qué significa que esto haya ocurrido? ¿Qué significa en el contexto más amplio de un país cuyos documentos fundacionales hablan de derechos inalienables, de dignidad humana, de la verdad autoevidente de que todos los hombres son creados iguales? Significa que esos documentos describen una aspiración, no una realidad. Describen lo que sus autores creían que debería ser verdad, o quizás, más exactamente, lo que necesitaban que el público creyera que era verdad. Mientras la maquinaria real del gobierno operaba sobre principios completamente distintos, principios que evaluaban a las personas no por su valor inherente, sino por su posición en una jerarquía, por su utilidad para quienes estaban por encima de ellos, por si su sufrimiento generaría responsabilidad inconveniente o podría ser gestionado mediante clasificación y silencio institucional. Si está viendo esto y pensando que no podría ocurrir ahora, que el entorno regulatorio es diferente, que los comités institucionales de revisión ética lo detectarían, considere lo siguiente. Los experimentos en este relato fueron clasificados entre 20 y 50 años. Los mecanismos que los mantuvieron clasificados no eran externos al gobierno, eran el gobierno. El aparato de seguridad que enterró estos archivos era el mismo aparato que financió los experimentos. Los registros de MK Ultra fueron destruidos por orden directa del director de la CIA antes de que pudieran ser solicitados. La desclasificación ocurrió no porque el sistema se corrigiera a sí mismo, sino porque una periodista que trabajaba sola encontró suficientes nombres para hacer una historia que no podía ser ignorada. La pregunta no es si esto estuvo mal. Todos coinciden en que estuvo mal. El gobierno coincide en que estuvo mal. Las universidades coinciden. Los investigadores que estudian este periodo coinciden. La pregunta es, ¿qué nos dice sobre la naturaleza del sistema que lo hizo? Y si ese sistema ha cambiado fundamentalmente, o si simplemente se ha vuelto más sofisticado en la gestión de lo que se documenta y de lo que permanece enterrado. Epcate absorbió plutonio en sus huesos
durante los últimos 8 años de su vida. Fue a trabajar cada día. No lo sabía. El gobierno lo sabía. Tenían los registros, los guardaron. Los hombres de Tuskegee tomaron los placebos que les dieron porque confiaban en que los médicos que se los administraban estaban allí para ayudarlos. Mientras la enfermedad avanzaba, mientras las complicaciones se desarrollaban, mientras algunos de ellos morían, los investigadores tomaban notas, documentaban la progresión, renovaban el estudio. Los chicos del Fernald State School comieron su avena del Club de Ciencias porque sus padres habían firmado formularios que hablaban de mejor alimentación, no de isótopos radiactivos suministrados por Quaker Oats y financiados por la Comisión de Energía Atómica. Los pacientes del Dr. Cameron en Montreal llegaron al hospital buscando ayuda para la depresión y la ansiedad. Algunos salieron sin poder recordar sus propios nombres, sin poder reconocer a sus familias, con décadas de memoria borrada por sesiones de electrochoque administradas varias veces al día mientras dormían bajo sedación inducida. Fred Hampton tenía 21 años. Dormía en su cama cuando los agentes entraron. El informante del FBI les había dado el plano exacto del apartamento, la ubicación exacta de la cama. Esto no ocurrió en un país con el que Estados Unidos estaba en guerra. Ocurrió aquí, con financiación federal, con respaldo institucional, con documentación meticulosa que permaneció clasificada mientras las víctimas envejecían, enfermaban y en muchos casos morían sin saber nunca lo que se les había hecho. Y cuando finalmente salió a la luz, el resultado fue este: disculpas, fondos de monitoreo, promesas de nuevas directrices. Nadie fue a prisión, ninguna institución fue cerrada, ninguna licencia fue revocada. El sistema que construyó estos programas siguió exactamente intacto. La historia no es siempre lo que ocurrió. A veces es lo que se permitió sobrevivir. Y lo que se permitió sobrevivir siempre refleja los intereses de quienes controlaban qué se guardaba y qué desaparecía en silencio. Los documentos que conocemos existen porque alguien cometió un error, porque una periodista fue suficientemente persistente, porque un denunciante decidió que no podía seguir callando. Lo que no conocemos no tiene a nadie que lo cuente. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que no quieren que sepas.